Gracias por continuar en sintonía de A las 8:45 y antes de iniciar con la segunda entrevista queremos ponerle en contexto de las declaraciones que emitió hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, con respecto a las supuestas amenazas de un posible golpe de Estado que se podría registrar en nuestro país. Veamos lo que dijo el mandatario. Me han generado hasta rumores de golpes de Estado. Bien fundamentados, y me llaman. Pero no me da temor. Yo fui electo democráticamente. Y si democráticamente en algún momento debo entregar el puesto, señores, he dicho para qué vine. No tengan temor a nada. Estas eran las declaraciones del presidente de la República en el marco de la presentación del proyecto para la generación de más de 2 millones de plazas de trabajo presentadas por el gobierno de Jimmy Morales. Este es el tema que estaremos abordando en esta segunda entrevista de las 8:45 y tenemos con nosotros a dos invitados, analistas y politólogos que nos pueden dar un poco más de ingredientes para poder conocer qué fue lo que sucedió en este día con el presidente de la República. Nos acompaña la licenciada Celia Aguilera, politóloga, para poder abordar ese tema, y también José Carlos Sanabria de Así es, quien es ya invitado de la casa. A ambos buenas noches, bienvenidos, y Cristian se inicia. Bueno, bienvenidos a ambos. ¿Qué Noches. condiciones hay en el país para que el presidente diga que hay rumores fundados de un posible golpe de Estado? Pregunta para ambos. Pues yo empezaría primero, buenas noches a Ana Lucía, buenas noches a Cristian, buenas noches a los televidentes. Hace unos días el vicepresidente también indicó que existían fundamentos, según él, digamos, el tema de la inseguridad que se está viviendo. Un día 5 taxistas fueron asesinados y pues él asegura que toda esta violencia es un tipo de desestabilidad, es lo que está creando en el país, ¿verdad? Está creando desestabilidad. Y pues tenemos ahora estas declaraciones, yo diría, bastante irresponsables por parte del presidente Jimmy Morales, que lo que nos demuestran un poco es que presidente y vicepresidente van sobre una misma línea, pero los ciudadanos vamos sobre otra, el resto de funcionarios van sobre otra, porque tenemos también declaraciones de diputados del Congreso, del mismo presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, que dice que van a buscar consensos con el resto de poderes del Estado, precisamente para crear, digamos, estas condiciones en las que pueda haber un mejor manejo de las políticas, que pueda haber mayor coordinación entre estos poderes del Estado. Y entonces vemos que, como les decía, tenemos a parte del gobierno indicando que se van a crear estas condiciones para que haya mayor estabilidad y para que funcione la maquinaria estatal. Y tenemos por el otro a un ejecutivo, por lo menos presidente, vicepresidente, porque como les digo, los ministros no están en una misma línea, pues con estas, yo diría, en un primer punto, declaraciones bastante irresponsables. José Carlos, y sobre esta irresponsabilidad de la cual habla Celia, ¿podemos decir que se ve en la obligación el mandatario guatemalteco de revelar cuáles son las razones por las cuales dice que son bien fundadas las amenazas que ha recibido de un golpe de Estado? Es una declaración bastante alarmante e incluso arriesgada. ¿Debería de revelar el presidente quiénes le han emitido las llamadas que él dice haber recibido? Sí, muy buenas noches, Ana Lucía, Cristian, Celia. Indudablemente sí, tiene que presentar las pruebas que él está argumentando que tiene, que además las califica de bien fundamentadas. Entonces esto ya eleva de alguna manera el nivel de riesgo. Yo sí quiero hacer pues de alguna manera un alto, porque, a ver, estamos discutiendo algo sumamente delicado. Claro. Es decir, evidentemente hablar de un golpe de Estado, tenemos una democracia, si bien joven, una democracia que está consolidándose. En este momento yo debería de estar bastante preocupado, de hecho estoy muy preocupado como politólogo del hecho de que estemos hablando con tanta ligereza de este tipo de situaciones. Y que provengan del presidente de la República, ¿no? Por supuesto, y no solo en términos de los impactos que tiene, porque si
algo hemos avanzado en estos años, además de tener periodos, una renovación alterna, periodos electorales continuos que no los teníamos. De hecho, es el periodo más largo que hemos vivido en democracia en toda nuestra época republicana. Y otra de los elementos o de las variables era la permanencia y la institucionalidad que habíamos logrado mantener, que si bien la democracia no es perfecta, que necesitamos consolidarla, pero en este momento no podemos emitir un juicio o no podemos tomar esto un poco a la ligera. Esto por un lado. Y por otro lado, creo que también en alguna medida, y también en algunos contextos, se ha utilizado este tipo de estrategias que van de la mano de comunicación para generar ciertas cortinas de humo, que por un lado, pues desenfocan la atención de los medios, de la sociedad, de los actores políticos en un tema bastante complejo, como es la reforma constitucional, y nos acercan o nos cambian el foco de atención hacia otro tema. Entonces, en este caso, sí, yo creo que si el presidente hizo esas declaraciones, tiene que presentar las pruebas. No entiendo desde una perspectiva de comunicación política qué quería el presidente hacer con esto, mostrar fuerza, no creo que lo haya logrado, al contrario, se muestra una debilidad. No entiendo cuál era el objetivo, y esto aparentemente es parte de una estrategia, porque ya vimos que el vicepresidente dio unas declaraciones un poco en esa línea, él las vuelve a reforzar ahora, entonces sí, mi preocupación va porque la democracia no es un juego, y en este caso no podemos estar hablando de manera bastante superflua y muy superficial de unas declaraciones que tienen un impacto en términos institucionales y en términos de nuestra democracia significativos. Ahora bien, las condiciones evidentemente de Guatemala y en este momento no son las condiciones que teníamos hace 30 años, es decir, desde actores como el ejército, el contexto internacional, es decir, hay una serie de elementos que nos dicen, miren, el mundo ya cambió. Y las vías no son estas, sino que las vías son las vías democráticas. Entonces, eso, en medio del contexto, la agitación política que estamos viviendo, creo que puede en alguna medida ser también una cortina de humo que nos busque pues desenfocarnos de temas álgidos y poner la atención en otro tipo de temas que realmente desde mi perspectiva no veo cuál es el objetivo en términos de comunicación política que se quería lograr con estas declaraciones. Y para seguir con esta cautela, para seguir abordando y analizando lo que sucedió en este día y las declaraciones del presidente de la República, vamos a la pausa. Al regresar seguimos conversando con nuestros dos invitados de la noche. Seguimos aquí en a las 8:45 y Cristian Castillo tiene más preguntas que hacer. Me parece que es importante que ustedes puedan orientarnos en torno a cómo entender esa segunda parte de sus declaraciones cuando refiere que si ya no lo quieren en el poder por la vía democrática, que lo separen del cargo. ¿Cómo entender esa argumentación, licenciada, y cuáles podrían ser los mecanismos democráticos para lo que él mismo está planteando? Pues yo creo que a la mayoría de ciudadanos nos gustaría saber precisamente a cuáles mecanismos se refiere el presidente Jimmy Morales, porque sabemos que en Guatemala no existe ninguna figura, no existe ninguna salida democrática, como él lo menciona, para destituir a un presidente. Entonces, digamos, no conocemos el trasfondo de este comentario, de esta declaración que da el presidente. Y yo a lo que quisiera llamar un poco la atención es a la desestabilidad que él mismo se está creando. No estaba en mente, no se mencionaba un posible golpe de Estado antes de las declaraciones del presidente, antes de las declaraciones del día de hoy, y él lo trae a la mesa. Entonces, yo creo que hay que ponerse a reflexionar un poco sobre cuáles son sus razones para ponerlo dentro del tema, para ponerlo, digamos, él sabía que el espacio en el que estaba era un espacio en el que había medios de comunicación, en el que había ciudadanía, había sociedad civil. Entonces, está él poniéndose la soga al cuello, lo podríamos decir, y nuevamente está creando esta desestabilización, él mismo se la está creando, y es un poco, es importante ponerle mucha atención, porque lo que crea, ya lo decía Cristian, en pleno siglo XXI, es que la ciudadanía, las mismas empresas, digámoslo así, todo
esta desestabilización lo que crea es incertidumbre. Entonces, Guatemala, pues internacionalmente, necesariamente estas declaraciones se dan a conocer. ¿Qué pasa con las posibles inversiones, con las inversiones que ya existen en el país? Esto crea únicamente mayor incertidumbre de la que ha habido, mayor incertidumbre de la que crea la violencia en la que ya Totalmente. estamos. Entonces, como les digo, son declaraciones alarmantes, son declaraciones que tienen o van a tener pues mayor impacto en un muy corto plazo. Lo estamos viendo ahora, es el tema, digamos, del día. Y sí, a mí sí me causa preocupación esto, el tema económico, el tema social. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía? ¿Cómo van a reaccionar los empresarios, posibles empresarios y pues los negocios, ¿verdad? Básicamente. Claro, un clima de incertidumbre total. José Carlos, las declaraciones del presidente de la República se dan justo después de que se conozca la decisión de la jueza Silvia de León. A su hermano se les ha cambiado el delito y ahora estará enfrentando el juicio con lavado de dinero en el juzgado tercero, a decir verdad. Podemos decir que existe una especie de correlación entre el momento en que el presidente emite estas alarmantes declaraciones con lo que sucede con dos miembros muy cercanos a su familia. Bueno, sería muy difícil llegar a determinar esto, pero sin lugar a dudas estamos viendo que el presidente está en medio de un proceso en donde su círculo cercano, entiéndase su hijo y su hermano, están enfrentando a la justicia. Y esto en el plano personal, aunque no en el institucional, porque no involucra al gobierno, no es nada relacionado con el gobierno, pero en el plano personal indudablemente le está afectando. Y esto lo único que genera en términos, ya se le habló de los impactos económicos y la imagen que puede tener, cómo puede afectar la imagen en el país, pero yo creo que en términos comunicacionales sí muestra a un ejecutivo todavía más débil, muestra a un presidente que está dispuesto a salir del cargo en cualquier momento, es decir, no muestra a un presidente con la suficiente como solidez y compromiso para asumir todos los retos y todas las tareas que en el Ejecutivo tiene. Y esto al final pues es leído por los ciudadanos y al momento e interpretado en términos de debilidad, en términos de falta de rumbo, en términos de poca pues capacidad para conducir el Ejecutivo. Entonces sí creo que de alguna manera más allá de las implicaciones que puede tener para nuestro sistema democrático, porque yo sí veo y considero que son declaraciones irresponsables y que hay que analizarlas más, sí afecta a un ejecutivo que ha tenido una política de comunicación muy mal manejada, por un lado, y por otro lado con una imagen que se ha deteriorado en términos políticos aceleradamente si lo comparamos con el desgaste que han sufrido los anteriores gobiernos. Brevemente, para ambos y por tiempo de la entrada al siguiente programa, ¿cuáles debieran ser las posiciones desde la sociedad civil para defender y resguardar la democracia en este momento en el país? Licenciada. Pues yo creo que básicamente, digamos, es una tarea de todos los días como ciudadanos, la fiscalización. Posiblemente el presidente ha estado, bueno, no posiblemente, es un hecho que el presidente, por otros temas que han sido de mayor relevancia, de mayor importancia en las últimas semanas, como es el tema de la reforma constitucional, por ejemplo, ha estado un poco fuera de cámara. Entonces, cuando él entra, digamos, hoy que da estas declaraciones, uno como ciudadano debería de ser lo suficientemente responsable para decir: el presidente está él mismo causando esta desestabilización, ok, hay que fiscalizar cuáles son estas, pedirle que responsablemente él, si dice que son rumores pues fuertemente respaldados, que presente las pruebas que él tiene, porque también podríamos decir que está incurriendo en un delito por él no presentar estas pruebas. Excelente. Entonces, pues básicamente sería eso, pedirle que responsablemente, así como hace sus declaraciones, que también presente estas pruebas para que ya el MP pueda realizar una investigación y determinar si existen verdaderamente responsables de esto, digamos, de estar cometiendo un delito de sedición. Claro.
A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en a las 8:45, a Celia y a José Carlos, que se queda aquí en el equipo de Cadena Antigua para seguir comentando este tema que sin lugar a dudas ha generado muchas críticas. Mario, unas declaraciones alarmantes e irresponsables, tachadas o tildadas por nuestros invitados de la noche. Buenas noches.